Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestro estudio y hoy vamos a ver cómo calcular la mediana con datos agrupados. Para esto vamos a utilizar nuestro programa Excel y vamos a seguir paso a paso lo que debemos hacer. Muy bien, si observamos, aquí tengo la fórmula de la mediana. Para desarrollar y resolver esta formulita que tenemos aquí, vamos a seguir algunos pasos. El primer paso fundamental importante es calcular la frecuencia acumulada. Aquí vamos a organizar estos datos que los tengo de unos estudiantes cuya estatura está en intervalos de amplitud 4, de 150 a 154, 154 a 158, van de 4 en 4. ¿Ya? Y aquí tengo el número de casos de cada uno de los intervalos, que es la frecuencia. Muy bien, entonces el primer paso es calcular la frecuencia acumulada. Vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calculaba la frecuencia? Sumando las frecuencias a partir de la frecuencia del menor valor de la X que está acá arriba. Es decir, este 5 lo trasladamos, ¿sí? ¿Cómo lo trasladamos? Podemos poner que es igual, ¿sí?, al que esté al lado y Enter. Ya, muy bien. ¿Cómo es la siguiente frecuencia acumulada? Es igual a la suma de la frecuencia que le corresponde a cada intervalo más la suma de frecuencias acumuladas anteriores. Es decir, en este caso sería igual a esta frecuencia más la frecuencia que está acá arribita. Enter. ¿Sí? ¿Cómo sería el siguiente? La misma historia. Sería igual a esta frecuencia más la que está anterior. ¿Sí? Igual a esta frecuencia más la anterior. ¿Sí? Entonces, igual la frecuencia más la frecuencia acumulada anterior. Nuevamente, igual a la frecuencia más la frecuencia anterior. ¿Sí? Y aquí tenemos la última frecuencia acumulada. Sería igual a esta frecuencia más las frecuencias acumuladas anterior. ¿Sí? Y así se van acumulando los datos. ¿Qué particularidad tiene la última frecuencia acumulada? Que debe ser igual al número de casos. ¿Cómo obtenemos el número de casos? Sumando las frecuencias. Si recuerdan, en este programa tenemos la opción de calcular la suma automáticamente con una de las funciones que tiene ya programada en la parte superior, donde dice autosuma, ¿sí? De donde le localizamos autosuma, ¿sí? Nos ubicamos debajo de las frecuencias, buscamos autosuma y simplemente damos un enter. Y si se dan cuenta, esta cantidad es la misma de la frecuencia acumulada. Y este es el número de casos. ¿Ya? Entonces, vamos sacando algunos datos, algunas informaciones que necesito para el desarrollo de esta fórmula. Entonces, el primer paso, las frecuencias acumuladas, le comprobamos sumando las frecuencias, ¿sí? Y nos debe coincidir. Entonces, pongamos en resumen de lo que ya obtenemos, que hemos obtenido el número de datos que han sido 109, ¿sí? O simplemente le podemos poner también, va a ser igual, y nos ubicamos a esta cantidad, le damos un enter. Muy bien, ahora,
Para encontrar los demás elementos que intervienen en la fórmula, vamos a localizar dónde está la mediana. Preste mucha atención. Para localizar dónde está la mediana, vamos a dividir. Entonces, para la localización va a ser igual a dividir el número de casos para 2. ¿Sí? Y aquí nos da 54.5. ¿Qué hacemos con este 54.5? Nos vamos a las frecuencias acumuladas, ¿sí? Y ubicamos el valor, si es que hubiese un igual o el mayor que le sigue. En este caso, el mayor que le sigue es 58. Entonces, podemos señalar, ¿sí?, que aquí va a estar la mediana. Le podemos resaltar, ¿sí? Ahí va a estar localizada la mediana. ¿Dónde va a estar localizada la mediana? En este intervalo que va de 162 a 166. Entonces, ya hemos localizado la mediana. Ahora, para sacar los demás elementos, debemos conocer qué significa cada uno. Por ejemplo, aquí tengo la frecuencia acumulada inferior. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde nos localizamos en las frecuencias acumuladas? Buscamos la frecuencia acumulada inferior, ¿sí?, a la que señalamos. Y la que es inferior a la que señalamos, en este caso, es 34. ¿Sí? Entonces, la frecuencia acumulada inferior, ya, podemos resaltarle, va a ser 34. Entonces nos ubicamos aquí que esta frecuencia es igual, ¿sí?, a esta cantidad. Le damos un enter. ¿Sí? La frecuencia, la F que necesitamos es la frecuencia del intervalo que señalamos. Es decir, nos ubicamos en la columna de las frecuencias y vemos cuál es el que señalamos. ¿Sí? Y ahí tenemos la frecuencia, que en este caso es 24. ¿Sí? Para que se nos haga más fácil ponemos sí igual y le damos un clic donde está la celda, ¿no? 24. Enter y ahí nos va saliendo. Muy bien, la amplitud o el ancho del intervalo, que es la I que necesitamos aquí para multiplicarle, es la amplitud de los intervalos. ¿Cómo sabemos cuál es la amplitud de los intervalos? Vamos viendo de cuánto en cuánto van creciendo. Si vemos aquí de 150 a 154, van creciendo de 4 en 4. Para el siguiente también. Entonces, la amplitud del intervalo es de 4. Entonces, simplemente aquí le ponemos que eso vale 4. ¿Sí? Y el límite inferior también está localizado donde marcamos en un principio. Aquí están los intervalos. Este es el límite inferior, este es el límite superior. Entonces, el límite inferior de donde señalamos, en este caso es 162. Entonces, tengo la opción, ¿no?, de escribirle el número 162 o también ponerle igual y le marco dónde está este límite. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta fórmula? Para desarrollar esta fórmula, ya hay operaciones que tenemos que realizar primero, ¿sí?, siguiendo un orden lógico. Pero si nosotros le escribimos bien a esta fórmula, le desarrollamos bien a esta fórmula como está, automáticamente este programa nos va a dar haciendo las operaciones en ese orden lógico. Entonces, según esto va a ser igual. Entonces se va a hacer igual. Le ponemos igual al límite inferior, le ponemos el límite inferior, ¿ya? Seguimos desarrollando la formulita. Más el resultado de estas operaciones multiplicadas por la de acá. Entonces, para que nos resuelva esta operación, va a hacer lo siguiente.
va a abrir un paréntesis y luego va a abrir otro paréntesis. ¿Sí? Dentro de este paréntesis vamos a escribir el resultado entre n sobre 2 menos f ahí, que por suerte ya lo tenemos aquí. Sería este valor menos este valor. ¿Sí? Le cerramos este paréntesis primero que le habíamos abierto como segunda ocasión, ¿no? Un paréntesis, segundo paréntesis, ¿ya? Este paréntesis va a estar dividido para f. Entonces le ponemos shift slash, que está, generalmente está sobre 7, dividido para f, que le tenemos ahí. Ya. Ahora sí, cerramos el paréntesis que habíamos acabado de abrir en un principio. ¿Sí? Y esto va a estar multiplicado por i. Entonces sería shift, el asterisco, generalmente es el compañero del más, ¿no? Por i. Le damos enter y tenemos el valor de la mediana. Si recuerda, la mediana estaba localizada entre este intervalo de 162 a 166. Y aquí vemos que es 165.4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que está bien calculado? Porque está dentro del intervalo de 162 a 166. ¿Cuál era el significado de la mediana para hacer la interpretación? Es el valor central de todos los datos. Entonces, podemos concluir que la mitad de los estudiantes tiene una estatura inferior a 165.4 centímetros y la otra mitad lo supera a este valor. ¿Sí? Entonces, aquí está paso a paso lo que tenemos que hacer utilizando el programa de Excel para calcular la mediana, pero ahora con datos agrupados. Entonces, presten atención a todos los detalles que observaron para que puedan realizar sus actividades. Muchas gracias.